majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. En sus últimos minutos de vida, aunque Él, estando en la cruz, se tomó su tiempo para decir unas cuantas cosas. Entre una de ellas es decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la palabra de Dios nos habla, dice que cuando el Señor entregó el Espíritu, el velo se rasgó, se abrió. ¿Pero qué velo? Porque tenemos que saber, ¿no? ¿Qué había en el templo? ¿O qué había en el tabernáculo? Porque primero fue en el tabernáculo. ¿Cómo estaba hecho? ¿Cómo estaba preparado? Y se compone de 3 compartimentos, ¿sí? Uno es el patio, el otro es el lugar santo y el otro es el lugar santísimo. Ahora, entre el patio y el lugar santo había también un velo. ¿Cuál de los dos se rasgó? ¿Saben? Uno cuando estudia y empieza a ver la historia, ¿no? José fue un historiador judío que dejó unas medidas así, y el velo es nada más ni nada menos que una cortina, ¿sí? Nosotros, si vamos a algún lugar o a alguna casa, a veces entras a alguna casa y ves cortinas con el tono de lo que está hecho el lugar, ¿no? Y que está lindo y se ven lindas las cortinas, algunas más finas, otras más gruesas. Pero esta cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo tenía un espesor de 10 centímetros. Miren, ¿por qué tan gruesa? ¿Por qué una cortina de esa dimensión, 10 centímetros? Y según el historiador Josefo, dice que ni con 2 caballos, ni tirando uno de un lado y tirando del otro, se le podía abrir. Si a veces pasa que nosotros agarramos una tela, por ahí uno va a trabajar, me pasa, ¿no? Y yo necesito un pedacito de género, de trapo, como para limpiar los caños, para soldarlo, lo que fuere, y van y te traen, y cuando te traen algo grande, y vos querés cortar y tirás de un lado y tirás del otro, a veces vos das vuelta, la tela se abre, porque, bueno, va en línea, ¿no? Como si fuera una veta, pero lo das vuelta para un lado, lo das vuelta para el otro, y no podés cortarlo. Necesitas de algo de una tijera. ¿Pero qué quiero decirte con esto? 10 centímetros, y en el tabernáculo medía 14 metros de alto, ¿sí? 14 metros de alto, pero en el templo medía 18 metros de alto, fue más alto. Necesitaban más o menos para arrollar la cortina, porque en el tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? Era un mobiliario que cada vez que se movía el pueblo de Israel tenían que desarmar todo eso para avanzar. Qué trabajito, ¿no? Y necesitaban más o menos de 50 hombres para arrollar esa cortina. Esto es algo muy especial, porque dice que, esto está en el libro de Mateo, dice que el velo se rasgó en 2, pero desde arriba hacia abajo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿quiénes entraban al lugar santo?
Ahí podían entrar todos los que trabajaban, los sacerdotes que trabajaban dentro de lo que era el templo, dentro de lo que Dios había dicho, que cada uno tenía su lugar. Trabajar, donde se adoraba a Dios, donde se hacían las cosas que Dios había ordenado que se hiciesen. Pero al lugar santísimo no podían entrar todos. Y entraba, ¿quién podía entrar en el lugar santísimo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, y una vez al año. Qué tremendo. Una vez al año. Esto nos muestra, y el sumo sacerdote primero tenía que estar en el lugar santo. Por eso es cuando la palabra de Dios habla de la palabra santo, dice o significa o representa apartados para una buena obra. Apartados para trabajar en lo santo, para trabajar en la obra de Dios, para llevar el mensaje, para hacer lo que hay que hacer. Y hoy en este tiempo también ya no hay más sacrificio, porque el sacrificio fue una vez y fue Cristo Jesús. Hoy tenemos que predicar, hoy tenemos que venir aquí al lugar santo para adorar, porque es un centro de adoración donde venimos a adorar, donde venimos a bendecir, donde venimos a agradecerle al Señor por lo bueno y lo misericordioso que es con nosotros y por habernos dado una buena y bendecida semana. Amén. Entonces cuando venimos, no es que venimos total, no, hermano, había una preparación. Los sacerdotes entraban y hacían sacrificio para expiar los pecados de ellos, y el sumo sacerdote le pasaba lo mismo. Tenía que hacer eso, porque si entraba al lugar santísimo y había algo que no había hecho según la voluntad de Dios, ¿qué pasaba con ese hombre? Moría. Instantáneamente moría. Porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Damos gloria a Dios, porque en Cristo Jesús tenemos vida. Entonces mira esto para que no queden dudas, porque por ahí dicen, bueno, sí, alguien hizo un corte y le empezaron a tirar y se abrió la cortina. No. Literalmente, la palabra de Dios nos dice que se abrió de arriba hacia abajo. Ahora, esos 10 centímetros, ponele, puede ser 1 centímetro, puede ser medio centímetro. Eso es lo que separaba la santidad del pecado. Y viendo las dimensiones de este manto, eso muestra el peso del pecado de la humanidad. Eso era la división, eso es lo que divide al hombre de Dios. Algo que es una cortina que no puede pasar al lugar santísimo. ¿Por qué? A causa del pecado. ¿Por qué? A causa de la avaricia. ¿Por qué? A causa del egoísmo, a causa de las malas palabras, a causa de la frialdad, a causa de darle la espalda, a causa de vivir como yo quiero. No puedo entrar. Y ahí no podían entrar. Y eso es lo que nos muestra cómo Dios fue preparando y cómo nos muestra en la persona de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, del ungido. Porque Cristo quiere decir el ungido de Dios. Amén. Entonces dicen en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Vamos a ir leyendo estos pasajes, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, cuando el Señor entrega el Espíritu, cuando lo último, en otro evangelio dice allí que Señor, te entrego mi espíritu, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. El Señor Jesús estaba hablando con el Padre. Te entrego mi espíritu, lo que tú me diste,
te lo doy, porque es tuyo. Pero el entregar el Espíritu hizo que ese velo se rasgara en dos, se partiera, se dividiera. ¿Qué nos muestra el Señor? Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 26, versículo 33. Ahí vamos a ver cómo Dios había ordenado. Éxodo capítulo 26, versículo 33, ¿sí? Cómo Dios fue ordenando. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro, es decir, dentro del velo, al lugar santísimo vas a poner esto, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Eso le hablaba Moisés para los sacerdotes, para que trabajaran de la manera que tenían que trabajar. Nadie podía pasar al lugar santísimo si no era en la fecha estipulada por Dios, si no era en ese momento que Dios había dicho. Y el único que podía entrar era el sumo sacerdote, aquel que estaba por arriba de todos, aquel que había sido puesto por Dios. Si bien Dios le habló a Moisés, le dijo, vas a poner como sacerdote ¿a quién? A Aarón. Un hombre habló a Aarón, su propio hermano, le dijo, vos vas a estar, vas a ser el sacerdote, vas a hablar, vas a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Y de ahí viene el sacerdocio, ¿sí? El mandato de Dios. De la parte de Aarón. Moisés no era un sacerdote. Moisés era un profeta, pero un profeta de aquellos. Un profeta que Dios mismo dijo, yo voy a hablar con Moisés cara a cara. Y lo que yo hable, yo con ustedes no voy a hablar, ni siquiera con el sacerdote. Mira lo que estoy diciendo. Ni siquiera con Aarón hablaba de Dios. Le decía a Moisés lo que tenían que hacer los demás. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos muestra? Si bien el sacerdote ya no está más, no hace falta los sacrificios, pero el sacerdocio sigue, porque por allí dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio. Mirad esto. Que Dios pone personas, que Dios va poniendo a personas para que estén enfrente o dirijan una congregación o dirijan un pueblo, así como pone gobiernos para dirigir un país, así como puso a David para dirigir a Israel como rey. Dios es el que pone, y Dios te da los lugares, Dios nos da el lugar. Dios te da un lugar. Cuando muere Jesús, eso se parte, eso se divide, eso deja de ser. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Ya no hace falta que ningún sacerdote o sumo sacerdote entre al lugar santísimo, sino que eso se abrió para que todos aquellos que reconozcan el sacrificio de Cristo en la cruz tengan la entrada al trono de la gracia, al lugar santísimo. Y hoy podemos entrar al lugar santísimo, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hacemos, sino por el sacrificio de Cristo. El Señor lo ha hecho, abrió esa pared, abrió ese muro, abrió esos 10 centímetros que nos separaban para estar en la presencia de Dios. ¿Y cuántos peros ponemos para estar en la presencia de Dios? Si tomaras dimensión de lo que dice la palabra, o si tomáramos de lo que realmente esto significa, que el Cordero de Dios es Cristo Jesús, y que gracias que Él cumplió, el Dios hombre, el que murió en la cruz fue un hombre. ¿Por qué? Porque Él grita, porque Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque todo el peso de nuestro pecado fue sobre Él.
Y Dios no habita donde está el pecado. El espíritu se apartó. ¿Por qué me has abandonado con este peso tan tremendo? Pero no valoramos lo que el Señor hizo en la cruz. Por eso le vengo hablando de que tenemos que conocer a Dios. Y conocer a Dios no es nada más cantar ni predicar, ni dar una palabra de agradecimiento. No, conocer a Dios lleva mucho más. El esforzarme, el dedicarle tiempo a la palabra, en dedicarle tiempo a conocer lo que Dios me habla. Quizás lo sabía o no, pero no sé si sabías que medía 10 centímetros y el peso que eso tenía es tremendo. Pero eso te muestra una división que había, pero a través de Jesucristo eso se rompió. Eso quedó, dejó de ser, dejó de existir, aunque hay muchos judíos que hoy lo siguen haciendo. Pero el Señor dice que Él es el que pagó el precio, esa muerte, todo ese peso que vino sobre Cristo Jesús. Cuando Él entregó el Espíritu, su Espíritu a Dios, allí es donde el velo, Dios partió lo que impedía que otros entrasen para recibir la gracia, el perdón, el favor, la bendición de Dios, para que Él fuese conocido en su esplendor, para que el velo que había, que dividía, por eso hablamos del velo de los ojos, ¿no? Porque si tenemos los ojos velados, no podemos ver la gloria de Dios, es como tener una venda. Quizás hoy hay muchos que caminan con una venda en los ojos, pero no pueden ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no he decidido entregar mi corazón de todo al Señor, porque no he decidido rendirme, porque he visto su gloria, he visto milagros que el Señor ha hecho, y poder decir: yo vi esto, vi lo otro, o Dios me favoreció, Dios me sanó, Dios hizo una obra en mi hijo, en mi hija o en mi hermano, Dios hizo una obra en mí de sanidad, pero la sanidad del alma falta. Porque el Señor es claro cuando dice que es preferible entrar con un miembro menos que con todo al infierno. Con un miembro menos al cielo que con todo al infierno. Esto es. Entonces el Señor pagó el precio. Mira lo que dice Hebreos 9, capítulo 9, versículos 11 y 12. Vamos a ir allí porque Pablo empieza a hablarle al pueblo, a los hebreos. Pablo empieza a decirle lo que sucedió en ese lugar, porque muchos insistían que tenían que seguir viviendo bajo la ley, bajo los sacrificios, bajo el sumo sacerdote, pero aquí el sumo sacerdote es Jesucristo. Amén. Él nos da entrada. Amén. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Miren, está hablando del tabernáculo no hecho de qué. El tabernáculo al cual entraban el sumo sacerdote y entraban los sacerdotes, ¿cómo estaba hecho? ¿De quién? ¿Por manos de quién? De hombres. Pero aquí estaba diciendo que entró a un tabernáculo hecho por quién. Por Dios, no por manos de hombre. Y cuando la palabra de Dios habla de tabernáculos, vos sos un tabernáculo, o debería serlo, porque Él habita, quiere habitar en tu vida y en tu corazón. Él quiere habitar en nuestra vida y en nuestro corazón. Él habita donde Él ha manifestado su amor, su misericordia y su bondad. Y tenemos que buscar eso, tenemos que ser santos, tenemos que
dejar que Dios nos guíe, que Dios nos ministre, porque aquí esto es lo que nos muestra el Señor. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Nosotros tenemos bienes que ni conocemos, porque tenemos herencia en el cielo. La palabra de Dios nos da unos flashes allí: calle de oro, mar de cristal y tantas cosas hermosas. Ya las lágrimas no serán más y no habrá más sufrimiento. Miren lo que da: bienes venideros. A eso tenemos que apuntar. Esa es la herencia que tenemos que buscar. Sufriremos un poco de tiempo aquí, es nada comparado con la gloria eterna que Dios nos da. Damos gloria al Señor. El 12, gloria a ti, Jesús. ¿Y qué dice así? Y así, ya ahí empieza a hablar que no es por sangre de animales. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesucristo lo hizo por vos y por mí. Amén. Entró, se partió el velo y entró al lugar santísimo. Y si nosotros estamos en Él, estamos y caminamos conforme a la voluntad de Él, estamos dentro, podemos entrar al lugar santísimo a buscar el oportuno socorro, a buscar su gracia, a llenarnos más y más del pan de vida, a llenarnos, a calmar o a saciar la sed con el agua de vida que tenemos. Busquemos. El Señor lo hizo por vos y por mí. Por eso estamos hoy aquí. Porque Él lo ha querido y porque nosotros dispusimos nuestro corazón para estar. Cuando uno dispone el corazón a hacer algo, lo va a hacer. Si vos dispones tu corazón para no estar, no vas a estar. Si vos dispones tu corazón para hacer otra cosa, lo vas a hacer. Porque, por así dice la palabra, ve y haz lo que está en tu corazón. Es claro el Señor, ¿no? Amén. Lo que está en mi corazón va a ser. Cuando uno ya dispone, mire, hay cosas que pasan y hay cosas que suceden. A veces preguntamos por qué, pero ya te das cuenta, cuando hay un pensamiento, cuando hay algo en el corazón de una persona, por más que le hables de distintas maneras, por más que lo aconsejes, por más que lo apuntales, por más que lo riegues, por más que le des vuelta para un lado o para el otro, si ya lo tiene en su corazón, lo va a hacer. Y esto pasó en toda la historia. El pueblo de Israel tenía en su corazón hacer dioses paganos, lo hizo. Aunque Dios le habló y le dijo que se volviese, no se volvía. Porque lo que estaba en su corazón. Judas estaba al lado del Señor y el Señor le dijo: ve y haz lo que tienes, ya está. Por más que te hable, eso estaba mostrando el Señor, por más que a Judas le diga no hagas esto, lo va a hacer. Y lo hizo. Y creo que tenemos que pensar en esto. Ten cuidado de ti mismo. Eso es palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y yo tengo que cuidar. Tengo que cuidar de qué es lo que predico, qué es lo que les digo. Y qué es lo que yo hago. Porque no es solo estar aquí delante, sino por donde andamos, por donde circulamos, porque nos ven, porque están con los ojos así. El enemigo es astuto, enseguida, ven, mira ese está predicando, mira qué está haciendo. Y capaz que te estás riendo de algo y estás contento, pero bueno, vamos, no se puede reír el pastor, sí. Oh, mira qué cara de oso hormiguero que tiene. Trompa así. ¿Se puede enojar el pastor? Sí. Pero que ese enojo no sea para herir, para lastimar, sino para enseñar, para instruir, para corregir. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? El Señor Jesús, Él entró al lugar santísimo habiendo obtenido
eterna redención para todos. Hay una eternidad en el cielo que nos espera. Pero si nosotros dejamos para mañana, voy a pensarlo, no tenemos nada que pensar. O querés o no querés, o lo haces o no lo haces. Si tenés el no ya decidido, te vas a cerrar en el no. Pero quiera Dios y quiera nuestro Señor que esos corazones sean tocados, ablandados, transformados por su gracia y por su bendición, para que reciban salvación y tengan esa gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir nomás al capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 19 al 21. Vamos a estar leyendo y con esto vamos a ir terminando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, miren, tenemos libertad para entrar ¿dónde? Estamos aquí, es para darle gloria a Dios, porque Él nos libró del pecado, porque Él nos libró de la eterna condenación, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad de ir a la presencia de Dios y no lo haces, teniendo libertad de estar en la presencia y adorar y bendecir y buscar la guía del Espíritu Santo y no lo haces. Tenés la libertad porque has oído la palabra de Dios y ha impactado en tu corazón, y quizás hoy por distintos motivos te has quedado, como muchos se han quedado en el camino, y quizás por luchas o por circunstancias, por el dolor o por la angustia, por la tristeza te has quedado, o porque alguien te hizo algo, te ha traicionado, te ha herido, te lo estimado. Pero ahí dice el Señor que nosotros tenemos libertad en Cristo. Ahí dice que podemos entrar al lugar santísimo, ahí podemos seguir, donde vamos a encontrar sanidad, vamos a encontrar la libertad, vamos a encontrar la fuerza para seguir adelante, vamos a encontrar el amor, la paz que tanto necesitamos, porque Él vino para vendar las heridas del corazón, para vendar las heridas del alma y para sanarnos de una picadura de la serpiente, para que no íbamos a morir todos, pero Él, su gracia nos envolvió. Amén. Es que sigue. ¿Qué dice? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través. Miren qué camino. ¿Nos abrió a través de qué? Miren que está en la palabra. Esas son las cosas que a veces uno lee y por ahí es como que no pasó nada. Pero Dios hoy está hablando y me está hablando. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne pagó el precio. Porque la carne le gusta todo lo que a Dios le desagrada. ¿O no? Amén. Cuando uno se siente atraído y ama, se esfuerza por ese amor. Y no importa el horario, lo que importa es estar con esa persona. Y se esfuerza. A la mañana a veces cuando me levanto, pongo por internet y veo a un hermano que hace un tiempo empezó por internet a saludar y a orar antes de irse a trabajar. Quizás podría decir, bueno, me quedo 10 minutos más o media hora más porque tengo un largo día para trabajar. Sin embargo, y tiene problemas de salud, sin embargo adora a Dios, es agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Ahí se muestra el amor de un hijo de Dios, el esfuerzo y la gana que les pone. Miren que la has pasado fea, pero se levanta. A veces lo veo que hace, todavía estoy despeinado, se ve a través de internet, ¿no? Con los pelos
pero está con una alegría. ¿Y yo qué hago? Tenemos que hacer algo. ¿Queremos que haya un mover? ¿Qué hacemos? Queremos que todo cambie en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Que nuestros hijos puedan entender y mamar que la salvación es personal y que no es algo así nomás, que costó nada más ni nada menos que la vida de un hombre. Para que tengamos una vida eterna en Cristo Jesús. Dice así de su carne, y leemos el 21 y con esto terminamos. El otro, 22. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el gran sacerdote? Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia, Él es el que nos sana, Él es el que dio su vida, Él es el único sacerdote, no hay otro, el sacerdote eterno. Jesucristo venció en la cruz y la muerte no pudo retenerlo. Dios lo levantó de entre los muertos y resucitó y está sentado a la diestra de Dios abogando por cada uno de nosotros. Entra en lugar santísimo. Entra el Señor Jesús con la obra en la cruz. Se dividió el velo y podemos entrar al lugar santísimo. Podés entrar por el camino nuevo. El camino es Jesucristo. Por ningún otro se puede entrar al lugar santísimo si no es por Jesucristo. Amén. Así que hermano, proponete, esforzate un poquito más. Ah, pero yo ya soy viejito y me empiezan a doler los huesos. No importa. El diablo es viejo y sigue jorobando. No te dejas tranquilo. Podés, Señor, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo, aunque sea lo último, lo quiero hacer. ¿Vos querés hacer algo así? ¿Te duelen los huesos? Sí, yo sé que te duelen los huesos. Pero podés orar, podés interceder por otro, podés clamar porque está en necesidad. Cuando salís por allí con el bastoncito, repartir un tratado, Dios te ama. Ah, miramos cómo está. Así Dios me ama igual, con bastón o sin bastón, Dios me ama. Yo digo que Dios te ama. Amén. Gloria a Dios. Hacelo. Y vas a ver que las ñañas que tenemos, ay, no puedo moverme. Y en un momento te vas a encontrar arrodillado al lado de la cama y orando a Dios. Aunque después pidas auxilio para levantarte, no, Dios te va a levantar. Gloria a Dios. Así que hermanos, vamos arriba a trabajar. ¿Sí? Porque el reino de Dios está. Y en el reino de Dios no hay vagos. Y es verdad, ¿no? Todos trabajan. Todos tienen lugar, algo para hacer. Hacelo. El Señor te llamó. Y si Dios te bendijo, lleva esa bendición a otro. De gracia recibimos, de gracia demos. ¿Oramos?